Listo. Bienvenidos a todos a Virtual Coffee Talks. Tengo el gusto de tener conmigo el día de hoy en este episodio Antonia Rojas, socia de AllVP. Antonia, ¿te quieres presentar rápidamente? Hola Cristín, muchas gracias por tenerme aquí contigo. Yo soy una de las socias de AllVP, un fondo de Venture Capital que invertimos en empresas de tecnología en Latinoamérica, principalmente en los mercados mexicanos, colombiano y chileno. Muy bien. Y en este momento te encuentras en Chile, ¿no? Te quedaste en Chile aunque te habías mudado a México. Sí, bueno, yo soy chilena, por lo tanto me mudé con la pandemia a estar cerca de la familia, pensando que iba a estar un par de semanas y ya llevo 3 meses, así estoy bastante ansiosa de volver a México. Pues ya tenemos ganas de verte cuando regresas y cuando podemos, ¿no? Cuando ya podemos regresar a, bueno, la nueva normalidad. Eh, para empezar, vamos a hacer algunas preguntas de calentamiento. Es rapid fire y una respuesta rápida. ¿Prefieres la playa o las montañas? Las montañas. ¿Harías bungee jumping o skydiving? Bungee. ¿Qué libro nos recomiendas y por qué? The Hard Things About Hard Things, de Ben Horowitz. Me gusta lo realista, lo práctico y lo que habla de algo que no está en los libros de texto, ¿cierto? Ni que uno puede aprender en la universidad, que justamente es lo difícil que es el camino a un emprendedor y una emprendedora. Muy bien. ¿Has leído su nuevo libro? No You todavía, are, no todavía, lo you tengo ahí en are, mi you are escritorio. what you do, sobre cultura. Uh-huh. Es fenomenal. Sí. ¿Cuál es tu podcast favorito? Snacks Daily, de Robin Hood, que Okay. es cortito todos los días y te mantiene informada de lo que está pasando en el sector de tecnología y, bueno, empresas en general, pero relacionadas a la tecnología. Muy bien, gracias. ¿Tienes un hack de productividad? Para los emails uso Superhuman Mm, y después yo te diría que lo principal es mantenerme como que mi cuerpo esté sano, o sea, comer vegano, comer sin gluten, dormir las 8 horas que necesito al día, tratar de meditar 5 minutos. Entonces así me mantengo siempre en un estado estable. muy bien, genial. ¿Algo que haces simplemente por disfrutarlo? Me gustan mucho las manualidades, Mm, origami, no sé, tejer, pintar, y sorprendentemente tengo bastante paciencia, que no es mi característica en otras cosas, pero en las cosas manuales sí resulta que tengo bastante paciencia. qué bueno. Y te sirve para ejercer otro lado del cerebro, ¿no? Totalmente, sí, yo lo veo casi que como una meditación paralela, donde uno se desconecta y estás en el presente. Ujú, totalmente. ¿Algo que otras personas siempre se equivocan sobre ti? Em, yo creo que algo que muchas veces trato de contener, por así decirlo, es que soy súper directa y por lo tanto a veces me olvido un poco de las maneras o de cómo tratar de explicarlo en bonitas palabras, sino que voy y pregunto y a veces eso puede, como la gente se lo puede tomar personal y la verdad es que estaba haciendo súper, porque me interesaba el tema, ¿cierto? Ujú. Entonces eso a veces es algo que trato de controlar. Sí, una buena amiga mía me enseñó, eso fue durante mi primera vez trabajando en América Latina y le pedí si podía revisar un email que iba a mandar. Y me dice, ¿Ya? está bien, pero está muy corto. Y normalmente Claro. funciona mejor si pones un sándwich, ¿no? Lo que estás preguntando es esto, pero pones, hola Antonia, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bla, 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 ¿Cómo bla. estuvo tu Lo fin de que quieres semana? saber. Y luego, muchas gracias, espero que nos vemos pronto, bla, 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 bla. Y yo,
apenas estaba aprendiendo español y yo, pero eso me va a costar 30 minutos para escribir. Pero sí, o sea, a veces tienes que entender la audiencia, ¿no? Y las personas Sí, y su manera. exacto. Muy bien. ¿Algo que todo el mundo debe probar alguna vez en la vida? Yo creo que correr un gran riesgo, algo que realmente uno, uno tiene que poner su pellejo, por así decirlo, y atreverse y salirse de la zona de confort. Mm, sí. Apenas salí de una charla buenísima con Antonio Argüelles, que es el único mexicano y latino que ha logrado nadar los 7 mares. ¡Wow! Ya, ahí sí que salió. Sí, salió totalmente y con No, creo que 50 impresionante. años o algo así. Y ya había corrido 1000 maratones, triatlones, etcétera, y porque quería retarse. Y fue impresionante escuchar su historia de cómo nada más para retarse y ponerse un desafío. Sí, la eh, disciplina impresionante además. sí, sí. Eh, pues muchas gracias. Así ya concluimos las preguntas de Rapid Fire. Ahora seguimos con más preguntas. Cuéntanos un poco cómo y por qué empezaste como VC. Buena pregunta. Y bueno, primero comencé invirtiendo hace 5 años y la manera en cómo llegué a invertir fue, no sé si casualidad es la palabra, pero no fue algo así que yo miré el objetivo y dije, hoy quiero ser VC, sino que fui identificando ciertas necesidades en el mercado y cuando comencé invirtiendo esto fue en Chile, hace 5 años, donde todo el mundo me decía, oye, estáis completamente loca la tecnología, o sea, de qué estáis hablando? Y yo decía, oye, pero es que sí, la tecnología sí ayuda a hacer las cosas más eficientes y sí creía firmemente en que iba a permitir una nueva ola de productos, una nueva ola de soluciones, ¿cierto? Y servicios, y que iban a ser mejor para todos. Entonces convencí al fondo que yo estaba trabajando en ese minuto, que era un fondo inmobiliario, o sea, súper tradicional, para que comenzáramos a invertir como inversionistas ángeles. Y Mm, ese fue el primer paso hacia ya hacerlo de una manera formal primero y que fuera el 100% de mi tiempo. Entonces, desde ese entonces hubo un progreso que se fue dando y yo fui aprendiendo. O sea, para la primera inversión, créeme que no sabía absolutamente nada, no sabía ni si es que habían cláusulas que eran comunes, no eran comunes, cómo se negociaba, cómo se valorizaba una empresa que prácticamente no tenía historia y yo estaba acostumbrada al clásico modo de valorización a través de los flujos, etcétera. Por lo tanto, sí hubo mucho aprendizaje en un contexto donde habían pocos que lo estaban haciendo en Chile, al menos. ujú. Por lo tanto fue muy interesante. Muy bien, genial. ¿Y qué es diferente, por ejemplo, cómo se imagina la gente de ser una inversionista versus la realidad en tu día a día? ¿Cuáles son las cosas behind the scenes o en que la gente no piensa que es parte de ser una inversionista? Sí, yo creo que el ser inversionista de Venture Capital está súper idealizado y se ve solamente como los éxitos y no se ve el camino que toma el llegar a, entre comillas, esos éxitos. Además, el tiempo que toma. Entonces uno hace una inversión en una empresa que está recién comenzando y para que esa empresa sea exitosa, entre comillas, pueden pasar 5 a 10 años. Entonces es muy lento y uno tiene que tener un pensamiento de largo plazo, o sea, uno tiene que realmente apostar por tendencias que perduren, que no sean algo momentáneo, ¿cierto? Uno tiene que apostar por equipos que tengan esa perseverancia, que sean capaces de innovar, adaptarse, etcétera. Y entonces yo creo que eso es esencial, o sea, esa perseverancia, esa paciencia, esa convicción de apostar por esas tendencias futuras. Y luego está, por otro lado, el riesgo, ¿cierto? Entonces,
no, suena súper entretenido, oye, tomemos riesgo, uno se imagina el salto en bungee, ¿cierto? O andando en moto a toda velocidad y el pelo, Sí. y en realidad no es tan cool, o sea, uno está ahí con los emprendedores, las emprendedoras en sus momentos más difíciles, y bueno, o sea, sin duda que la pandemia es el mejor ejemplo de eso, donde la mayoría de las empresas del portafolio están con la necesidad de reinventarse, ¿cierto? O adaptarse, y uno está ahí como escucha, ¿cierto? Y como apoyo para todos esos desafíos y riesgos que están viviendo. Entonces uno está con la guata, guata en chileno es con el estómago. Ah, uno, muy bien. uno está con el estómago apretado todo el tiempo y uno tiene que Sí. aprender a manejar esos estrés y sin duda que es algo que no se ve. Y ahí un poco asociándolo a tu pregunta sobre los hacks de productividad, o sea, al final, como esto es un negocio de largo plazo, uno tiene que ser capaz de controlar sus emociones, de controlar sus energías, de saber cuándo no reaccionar, ¿cierto? Y Mm, cuándo simplemente esperar, escuchar, y cuándo reaccionar y moverse y irse a la ofensiva, ¿cierto? Entonces como que hay toda una serie de cosas que no son tan cool y que hay que hacerlo y que son parte importante de la subsistencia a largo plazo, ¿cierto? ujú. Y ya por último, para finalizar, está toda la parte administrativa y toda la parte de hacer el fundraising, ¿cierto? O sea, el mismo fundraising que los emprendedores tienen que hacer con los fondos de Venture Capital, nosotros lo tenemos que hacer hacia Ujú. inversionistas que no necesariamente entienden del asset class y que muchas veces están aprendiendo, ¿cierto? Otras veces sí saben y es realmente un agrado, pero sí está ese constante estrés del fundraising de los fondos que sin duda que es parte importante, que tampoco se ve y que tampoco se habla tanto. Ujú. Sí, totalmente. Esa parte de gestionar a other people's money, ¿no? O sea, al final del día tú También también tienes inversionistas, tienes que estar explicando cómo va el fondo y reportándoles, sí, 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 manejando, totalmente. siendo ese buffer entre medio Ajá. o sea, teníamos a todos ahí el teléfono en la pandemia, bueno, ¿y cómo están las empresas, cierto? ¿Cómo va no sé quién? ¿Cómo va no sé cuánto? Y uno ahí haciendo los malabares, pero es lo que se necesita y sin duda que we're in it for it. Ujú. Sí, totalmente. Em, y cuando estás hablando con startups, con emprendedores, em, ¿qué es una característica o una cualidad, perdón, que te encanta ver en el otro lado de la mesa? Buena pregunta y ahí por supuesto que entendemos lo difícil que es en media hora o en 45 minutos transmitir lo esencial de tu negocio, uno, y dos, transmitir lo esencial de uno mismo. Ujú. Y por lo tanto, por supuesto que ajustando debidamente a eso, ¿cierto? Sí hay cosas que creo que uno le gusta ver en una primera reunión. Entonces, primero es la humildad. Y, y la humildad no quiere decir que uno se achique o que no crean lo suficiente en ellos o en ellas, sino que el que sean capaces de aceptar o al menos de darle el crédito a competidores que realmente sí han logrado un avance. Entonces, muchas veces se tiene esta disyuntiva de cuánto crédito se da, pero al Ujú. mismo tiempo vendiéndose bien a ellos o a ellas, ¿cierto? En segundo lugar, sin duda que la visión, o sea, el hecho de que sean capaces de compartirte qué es lo que están viendo es parte esencial y que te hagan partícipe de esta visión. Entonces, eso es algo que en 30 minutos uno tiene que ser capaz de hacer el traspaso de esa visión y sin duda que es algo que uno espera. Y en tercero, también una capacidad de ejecución. O sea, yo creo que es súper importante el ser capaz de demostrar que no solamente tienen una visión, pero que también son capaces de ejecutar esa visión y de hacerla crecer. Entonces, en los Ujú. momentos, sin duda que las etapas iniciales son muy difíciles, pero
Lo más difícil viene después, cuando te toca expandirte a distintos países, ¿cierto? Y a crecer las operaciones y hacer un por tres en tus operaciones que Sí. vienen de una base alta. Entonces eso es lo que a grandes rasgos uno le gustaría ver. Ujú. Sí, muchas veces, bueno, ves eh, algunas personas que tienen la visión y algunas personas que son muy buenas en la ejecución y creo que la combinación ganadora es eso, ¿no? De tener la visión, la estrategia, pero poder ejecutar, porque si solamente tienes la idea, pues cualquier persona puede tener una idea bonita, ¿no? Entonces tienes que poder ejecutar según esa visión para realmente tener resultados. Ahí recuerdo una publicidad en San Francisco, ¿cierto? Que estaba ocupada todo el lado de un edificio y que decía, I don't care that you thought of it first. Y creo que eso ejemplifica mucho, porque efectivamente hay gente que dice, oye, pero, mira, yo pensé en eso. Uy, si lo hubiera hecho. Ya, pero es que si hubiera, está toda la diferencia. Sí, que no lo hicieron, ¿no? Muy bien. Y de lo que haces de ser una inversionista, de ser VC, ¿qué es lo que más te gusta? Me encanta el dinamismo, primero. Es un trabajo que nos permite estar todo el tiempo viendo nuevas industrias, estar en la frontera del conocimiento. Yo siempre he sido extremadamente curiosa y eso me ha llevado a exponerme, ¿cierto?, a muchas situaciones que me permiten aprender de manera rápida y acelerada, ¿cierto? Entonces, el Venture Capital te permite eso, te permite ese desafío constante, ese dinamismo constante y, por otro lado, una admiración constante por las emprendedoras y los emprendedores. O sea, sin duda que eso es una de las cosas que más me gusta de mi trabajo, el ser capaz de estar en constante contacto con quienes están creando el futuro y siendo parte de esa creación. Sí, totalmente. Eh, y un tema que creo que va desarrollándose más y más, y siento que en algunas regiones es más relevante que otras, pero siendo nosotros mujeres, ¿qué dirías tú que podemos hacer para tener más diversidad en el ecosistema? Y diversidad puede ser de género, puede ser de país, puede ser de qué estudiaste. Diversidad, a lo que me refiero normalmente es diversidad en maneras de pensar, maneras de trabajar, maneras de ver el mundo, ¿no? Porque siento que es justo esto que hace que el ecosistema crece y que tengamos soluciones diferentes, distintas, innovadoras, pero Y representativas de la sociedad, sin duda. sí, cómo podemos seguir fomentando más diversidad en el ecosistema, tanto de startups como VC en la región? Mira, es una súper buena pregunta y creo que ahí la respuesta concreta y certera no sé si la tengo, pero sí creo que uno puede hacer cosas bien reales. Entonces, primero es exponerte a personas de todo tipo, ¿cierto? En el fondo que realmente te aporten una perspectiva diferente. Y ahí tuve la suerte de participar la semana pasada en la primera clase de Kaufman Fellows Mm, y, de acuerdo a sus estadísticas es como la clase más diversa que tienen y con diversidad me refiero a de distintas regiones, entonces tienen a fellows de todas partes del mundo y la verdad es que la conversación era muy rica. O sea, realmente era muy interesante ver las diferentes perspectivas y te das cuenta que tienen una visión nueva de una solución. Y es lo que necesitamos, o sea, necesitamos más representatividad de cómo realmente es la sociedad. Entonces, yo creo que el primer paso es que uno proactivamente esté tratando de salir de sus círculos cercanos y conocer a nuevas personas. Y eso para mí es fundamental. Y, y bueno, y lo segundo, yéndose un poquito más al tema de género, creo que hay un rol importantísimo que no solamente que la mujer entre más al mundo laboral, sino que the other way around, o sea, que el hombre entre al mundo doméstico.
Y eso creo que no puedo ser suficientemente enfática en que realmente lo necesitamos. O sea, si es que todo el peso, sobre todo en Latinoamérica, como social, o lo que es esperado, es que la mujer sea la que está a cargo de la casa, la que cocine, ¿cierto? La que se preocupe de la limpieza. Nos va a costar muchísimo llegar a tener una paridad de género, ¿cierto? Entonces sí necesitamos que haya un rol mucho más activo por parte de los hombres y que ellos se incluyan dentro de las tareas domésticas y que realmente tomen o el 50%, ¿cierto?, de las tareas o inclusive más. O sea, la única manera de que las parejas puedan hacer el catch-up es que tomen más de esa participación. Entonces, yo creo que esos son dos cosas bien puntuales que todos deberíamos estar haciendo. Sí, el otro día estaba en un taller hablando de los temas en los Estados Unidos de racismo, etcétera, y creo que hay algunas cosas que son parecidas en el racismo y sexismo, ¿no? No es suficiente que, por ejemplo, mujeres estamos diciendo que no, que necesitamos hacer más, pero son los hombres que también tienen que hacer más y salir de su zona de confort y ver cómo el sistema está hecho y cómo ajustar el sistema, porque si piensas nada más en el día laboral 9 a 5, una mujer ¿por qué una mujer tiene que regresar y luego cocinar, etcétera, etcétera? O sea, es muy difícil, ¿no? Entonces, pensar en el sistema y cómo se puede ajustar a la realidad que estamos viviendo hoy en día, en que tanto el hombre como la mujer puede trabajar, ¿no? Totalmente. Y ahí, en el fondo, profundizando mucho más en lo que estás diciendo, yo sí creo que hoy día, por ejemplo, la responsabilidad de la educación de los hijos recae gran parte en la mujer y todo lo que es la crianza, cuando está bien, los primeros meses sin duda, pero nosotros como sociedad deberíamos todos hacernos cargo. Entonces, es nuestro rol como sociedad educar a los hijos que conformarán la sociedad el día de mañana. Entonces sí hay como una inclusividad que necesitamos tener en las decisiones y no decir, oye, necesitamos, no sé, pues beneficios laborales solo para las mujeres para que puedan tener familia o puedan balancear su vida personal con la vida de trabajo. Necesitamos al revés, que esos beneficios sean para ambos dos, ¿cierto? Y que de frentón eso ayude a que la gente se anime a tener familia y puedan participar activamente en ambas cosas, se puedan desarrollar profesionalmente, pero también generar la educación que quieren para sus hijos. Genial. Mencionaste Kauffman Fellows. Cuéntanos un poco más sobre qué es Kauffman Fellows, por qué te sumaste a ese programa y qué esperas. Bueno, Kauffman Fellows es una organización educacional, que es un programa de 2 años, que es específico para Venture Capital. Entonces te conectan, ¿cierto?, con distintos fellows que participan en tu clase, en los cuales conjuntamente uno va aprendiendo más del asset class, uno va aprendiendo y acompañándose en los desafíos que uno va enfrentando. Y la verdad es que ha sido alucinante la participación. Sin duda llevo una semana nomás, por lo tanto ya haremos un catch-up donde contaré lo que sigue, pero fue una tremenda semana. O sea, fue una semana de mucha introspección, fue una semana de mucho entender cuáles son los drivers que uno tiene personal y también aprender de otros. Yo te diría que eso fue lo más relevante, o sea, más allá de enfocarse en el contenido o en algo que uno puede aprender leyendo o en una universidad, es justamente aprender de las experiencias que han tenido otros VCs en otras partes del mundo, ¿cierto? En otras ciudades, en otras industrias, en otras etapas de inversión, que muchas veces, a pesar de todas esas diferencias, tienen ciertas similitudes. Y eso es realmente enriquecedor de esa experiencia, y sin duda que es un honor estar en la misma clase que los demás fellows. O sea, el primer día yo estaba un poco súper overwhelmed
perfil de todos los demás y sentía así como un orgullo profundo de ser parte junto a ellos. O sea, realmente es alucinante el nivel de la clase. Sí, y felicidades y obviamente, like, you belong there, ¿no? Entonces seguramente los demás también Esperemos, sentían un esperemos. orgullo de tenerte a ti en la clase y realmente es un logro fenomenal y te felicito. Muchas gracias, Sí, Cristina. es cierto porque al final este mundo de VC, de ser venture capitalist, me encanta cuando dicen que es un apprenticeship model, ¿no? No sé cómo decirlo en español, pero aprendes de las experiencias Constantemente, sí. de los maestros o las personas, la generación anterior, porque si lo piensas, no es científico, estamos trabajando en el futuro, estamos pensando cómo va a ser el mundo y qué problemas o soluciones deberíamos estar pensando. Entonces, esas cosas no hay una sola regla y puedes aprender y la riqueza viene de escuchar de las experiencias de los demás, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ahí quizás agregar que uno siempre, o no sé si siempre, pero como que lo que se espera de uno es que uno tenga todas las respuestas. Y uno al final del día es humano y está aprendiendo, como dices tú, y está un poco viendo y visualizando, creando el futuro, pero esta red te permite tener como ese sounding board, o sea, decir, oye, ¿qué opinas realmente? Ujú. Y abriéndote y siendo vulnerable y aceptando que somos personas que están constantemente mejorando, aprendiendo y tratando de alcanzar el máximo potencial que está en cada uno. Entonces yo creo que esa red de apoyo y ese espacio para abrirse, ser vulnerable y aprender es lo más rico de todo. Muy bien. Y hablando de aprendizajes, ¿nos puedes contar una historia de fracaso y qué aprendiste? Qué buena pregunta. Sí, mira, yo te diría que la principal historia de fracaso, y bueno, ahí yo soy como bastante optimista en mi framing, entonces siempre rescato el aprendizaje y lo positivo, pero sí en retrospectiva fue un buen desafío, ¿cierto? Que fue cuando un grupo de amigos nos juntamos y queríamos armar una plataforma educacional. Entonces, esto fue, yo te diría que hace unos 7 años, Ujú. y nuestra visión en ese minuto decíamos, oye, pero toda la gente tiene tantas opiniones distintas, tantos intereses distintos, y cómo los vas conectando con esos mismos intereses. Entonces nosotros pensábamos, oye, sí, si a uno le interesa la neurociencia, uno quiere Ujú. conectar con las otras personas en todas partes del mundo que estén con esa misma inquietud. Entonces armamos esta plataforma educacional y que justamente conectaba a estas personas. Y en donde fallamos fue primero en asumir que esto era como una necesidad latente y potente en todas las personas, ¿cierto? Eso, Sí. eso como que fue lo primero. Y lo segundo, en el modelo de negocio detrás. O sea, sí estábamos tan convencidos y nosotros personalmente lo queríamos tanto que, que creíamos que esto iba a ser facilísimo de vender, ¿cierto? A las universidades, a los colegios, a los corporativos. O sea, nosotros ya lo veíamos explotando en todo el mundo y de repente la realidad fue que primero no se entendía, segundo, el novio, como no encontrábamos la manera de cobrar por esta experiencia, por así Mm. decirlo, entonces nos encontramos con esa triste realidad, por así decirlo. ¿Y qué es lo que rescato? Primero, que siempre que uno desarrolle una idea, bueno, me gusta que me haya atrevido, ¿cierto? Y a seguir ese camino, a dejar otras cosas de lado por investigar esta pasión, pero como te decía, o sea, sí, lo que rescaté de esa experiencia fue que para desarrollar un negocio, y ahí recalco, o sea, no solamente necesitas una buena tecnología, una buena visión, sino que también desarrollar un negocio alrededor de Mm. eso. Se necesita un mercado grande. Y se necesita no solo un mercado grande, sino que un mercado grande que esté dispuesto a pagar. Y ahí es donde nosotros nos topamos, ¿cierto? Ujú. Entonces, todos nos decían, genial, estupendo, no sé, la visión.
Y resulta que en el momento de los que hubo, no estaban dispuestos a hacer a pagar por eso. Ujú. Entonces eso fue uno de los mayores aprendizajes y en el fondo tomando tu pregunta, sin duda que también fue uno de los mayores fracasos que me acompañan. Y ahí es donde sacamos las mejores lecciones, ¿no? Totalmente. Sí, es muy chistoso a veces cuando preguntas a un emprendedor, ¿cómo es tu modelo de ingresos? ¿Cómo es tu revenue model? How are you going to make money? Y te dicen, ¿cómo? No sé si has conocido a personas así. Y está bien porque son tan apasionados, pero luego es como, Publicidad, también, publicidad. sí, al final del día también es un negocio, o sea, tienes que poder cobrar y está bien que tengas esa idea, pero si la gente no está dispuesta a pagar por ello, pues no Sí, sí, tienes... sí, total. Y ahí, tomando tu punto, hay muchos emprendimientos muy buenos que se quedan en los pilotos. Ujú. Y, o sea, un piloto donde no hay un intercambio monetario, por así decirlo, o alguna señal de que hay disposición a pagar, no necesariamente te dice que ya tienes el product market fit. Sí. Y eso es súper relevante de entender, ¿cierto? Y hay una desintonía ahí en los mensajes. Ujú. Sí, totalmente. Pensando en la Antonia de hace 15 años, ¿qué consejos te darías? Ay, a ver, estoy tratando de imaginarme hace 15 años. Em, sí, o sea, yo creo que hubiese seguido explorando, que hubiese seguido como aprendiendo más. Igual era algo que constantemente me trato de empujar a estar aprendiendo algo nuevo, pero, pero si pudiera volver 15 años atrás y repetírselo, hubiese sido sí, o sea, no confíes en lo que todos los demás dicen y Mm, en lo que es normal o es lo tradicional, sino que como atrévete a investigar cosas nuevas, atrévete a soñar cosas diferentes. O sea, el camino en que yo tenía que seguir, entre comillas, era súper tradicional y yo tenía que trabajar en negocios, ¿cierto? En una empresa y no existían muchas desviaciones ante esa ujú, historia. Entonces, como que sí, yo creo que el mensaje sería atrévete a mirar esas desviaciones, atrévete a mirar a los caminos que no eran tan tradicionales y que probablemente te hacían más felices en ese momento. ujú. Genial. Y pensando en ti misma en 15 años, ¿qué consejos te darías? Eh, a ver, yo creo que lo principal es como cuida las relaciones, cuida las amistades. Esto no es un, o sea, es una maratón al final del día, o sea, tienes que estar constantemente trabajando por cuidar tu cuerpo, cuidar tu salud, cuidar tu mente, pero también cuidar a tus cercanos, cuidar a tu familia, y sí es algo que uno tiene que estar constantemente recordándose y dando la importancia, y sin duda que la pandemia nos ha ayudado mucho a reflexionar sobre eso. Ujú, En el lado positivo, agradezco que hoy día la tecnología nos permite, ¿cierto?, conectar y estar presente cuando uno está viviendo en otro país. ujú, Entonces, mi vida me ha llevado mucho a vivir en Alemania, a vivir en Estados Unidos, ahora a vivir en México, y sin duda que uno echa de menos a la familia y uno echa de menos las amistades, y a veces uno se deja estar en conectar, en preguntar cómo están, en tener como, así como uno tiene daily catch-ups ujú, con los equipos de emprendimiento y con otros VCs, también hacer un daily catch-up con tu abuela, un daily ujú. catch-up con tu sobrino, bueno, no sé si daily, pero en el fondo tener mucha más constancia Sí, en eso, porque al final del día es lo que más importa en la vida. sí, totalmente. Sí. Mis sobrinos no quieren hablar conmigo todos los días. Es como, ¿qué hiciste hoy?
Ver la tele, ok, bye. Claro, Pero sí, todo el sí es mundo. cierto, sí, la Capaz que estoy inversión, idealizando una situación. no, pero es la intención, ¿no? Y la Ya. constancia y esa inversión de tiempo, energía, porque al final del día es tu red de apoyo, es, bueno, la familia al final del día siempre va a estar ahí Son parte de animándote. uno. Sí, sí, totalmente, te Sí. forman, ¿no? Es parte de ti. Bien. Em, pues ya vamos un poco más que la mitad de 2020, un año que ha sido interesante por muchos aspectos. Em, ¿Qué esperas durante la segunda mitad de este año, de 2020? O sea, what are you looking forward to? Primero, a que encontremos la manera de avanzar en esta nueva realidad. Yo creo que Sí. todos estamos con muchas ganas de que esto empiece a tomar más normalidad y que ya podamos salir a las calles sin susto. O sea, se siente una energía de ansiedad y susto en las calles y sin duda que estoy looking forward a que esto se empiece a calmar. Y bueno, en segundo lugar, yo sí soy una optimista de que esto está creando cambios profundos Perdón, en la sociedad y se está cortando. ¿Me escuchas? sí, yo te escucho. No ¿Me sé escuchas tú? si se grabó, pero creo que te perdí en los últimos 30 segundos. Perdón. No sé si me acuerdo las palabras exactas que usé, pero voy a repetir la idea. Lo que estaba diciendo es que sin duda que yo soy también optimista de que esto está generando cambios profundos en la sociedad. Y voy a tomar el mismo ejemplo de lo que dije hace unos minutos sobre la familia. O sea, cuando mi abuela me llamó por videoconferencia, ahí yo dije, wow, esto está cambiando, ¿cierto? O sea, teníamos Te perdí otra vez. un gran... ¿Te perdí de nuevo? ¿Aló? ¿Hola? ¿Me escuchas? Yo te Sí. escucho. A ver, Ok. déjame Ahí. cerrar cosas, a ver si ya Qué es. raro, Bueno, ¿no? esta hora ya es más tarde. Quizás es mi internet. No sé si El lo estoy futuro no quiere que imaginando, hablemos pero del futuro. no. Cada vez que empiezas es como... Ok. Intentamos otra vez. Es para generar la expectativa, esto no está planificado. No. It's the vortex. ¿Ahí me escuchas o no? Sí. Súper, súper. Voy a hacerlo breve ya por si acaso, por si se corta, pero básicamente me entusiasma un poco el cambio en el comportamiento que estamos viendo en la sociedad y cómo va a haber una entrada masiva de todo un segmento Mm, de la población que no se esperaba que nunca estuvieran en board con la tecnología. Y eso mm, esto va a permitir el desarrollo de muchas nuevas soluciones que apalanquen justamente que estas nuevas personas están generando data, ¿cierto? Están generando nuevos comportamientos de consumo, etcétera. Entonces estoy súper optimista de que van a aparecer soluciones muy interesantes y que sin duda va a generar más este frictionless economy, donde hay más ujú. automatización y al final el foco está mucho más en crear más valor para las empresas y para las personas, ¿cierto? Y a la sociedad como un todo, que van a apalancar la tecnología. O sea, la tecnología va a ser un medio, no un fin en sí mismo. Ujú. Y en este ambiente actual, con este panorama, ¿qué consejos darías a las startups que están activas y o una emprendedora o emprendedor que está pensando en lanzar una startup en este ambiente? Primero que sean perseverantes. O sea, y que a propósito, o sea, es entendible que también uno esté cansado y que uno diga, oye, esto parece que nunca va a terminar. Entonces, he visto mucho disengage. Muchas Mm, personas que dicen, esto es demasiado, yo mejor me desconecto y vuelvo a abrir los ojos en 3 meses más. Y en ese sentido, el mayor consejo que puedo dar es manténganse perseverantes, cuídense,
cuídense, ¿cierto? Lo mismo que hablábamos antes, preocúpense de dormir las horas que necesitan dormir, de comer bien y de meditar, ojalá, de mantener los ánimos controlados, pero sobre todo que sigan avanzando, o sea, hay un espacio de oportunidad que justamente se nace de que hay ciertas personas que están tomando la opción de disengage, entonces uno puede mostrar su voz, ¿cierto? Sacar Mm, la voz. Eso por un lado. Y por otro lado también el hecho de que muchas veces hay una ansiedad por concretar cosas hoy día y mm, concretar cosas en pandemia. Y eso puede ser muy frustrante. Entonces, mi sugerencia ahí es, empujen a que las cosas avancen, empujen a estar top of mind. Aprovechen de estar top of mind, aprovechen de armar relaciones, aprovechen de conocer a sus clientes, aprovechen de conocer a sus inversionistas, aprovechen de conocer a sus usuarios. Entonces, que aprovechen esta pandemia justamente para tener esos insights y si es que además eso se traduce en acciones concretas, en buy-in concreto, en aumento en venta, espectacular, pero tengan en cuenta que hay un nerviosismo y que hay una ansiedad y que todos lo están viviendo y que por lo tanto hay que tener esa perseverancia y esa constancia. Entonces, mm. despiértense todos los días, hagan la cama, tomen un buen desayuno y partan su día con un buen mindset. Sí, totalmente. Un amigo con quien trabajaba antes siempre me hacía la pregunta de, pero ¿realmente has hecho todo lo posible? Porque trabajábamos en un corporativo, entonces estás esperando respuestas o estás esperando decisiones de los demás y dices, no, es que no podemos avanzar porque no sé quién no me ha contestado. Siempre hay algo más que puedes hacer. Entonces, mientras esperando Totalmente. esa respuesta, puedes estar investigando otras cosas, pensando en otras maneras de llegar. Y eso fue una lección buenísima de siempre me pregunto eso también, que realmente has hecho todo lo posible, o sea, no hay otro camino que puedes explorar. Entonces, sí, es un Totalmente de acuerdo. buen consejo. Eh, bueno, para cerrar, dos preguntas más. La primera es, ¿quién nombras para salir en un futuro episodio de este podcast? ¿Y por qué? Qué responsabilidad esto, qué bien. Es un Eh, challenge. sí, no, buenísimo. Mira, yo te diría que una muy buena amiga mía, una persona que además admiro muchísimo, que se llama Sofía Ramírez. Ujú. Ella está hoy día en un fondo de Actec en San Francisco y es una de las emprendedoras en el sector de Actec que yo te diría más exitosas en Latinoamérica y logró abrir la empresa en 2 años en Wow. varios continentes, así que, y ahora lo está viendo desde el punto de vista de inversión, así que tiene una visión muy interesante y que sin duda va a ayudar a muchos emprendedores y a muchas emprendedoras en sus caminos, Ah, fenomenal. Luego te pido el contacto. por supuesto. Y última pregunta, ¿tienes un shameless plug? ¿Algo que quieres pedir de la audiencia o recomendar? Ah, buenísimo. Sí, me encantaría pedirle a la audiencia que interactúen con nosotros, que participen de nuestros webinars, que participen de las iniciativas que nosotros estamos haciendo para apoyar en el ecosistema, que de todas maneras hagan el reach out, que se atrevan sobre todo. Nosotros tenemos un par de iniciativas que nos ayudan a mantener ese contacto con el ecosistema y apoyar en ese desarrollo. Una de ellas es DeckChecker, Ujú. que los invito a todos a participar, a verlo, a usarlo, a recomendarlo, etcétera. Muy bien. ¿Y dónde lo pueden encontrar? Deckchecker.com. Genial. Listo, pues muchísimas gracias, Antonia. Ha sido un gusto, No, realmente. gracias a ti, Cristín. Realmente entretenida esta conversa, así que te lo agradezco. Gracias. Y eso concluye nuestro Virtual Coffee Talk. Gracias.